Y en esta hora quiero hablarle sobre algo, o quizás recordarnos algo, que en Jesús nosotros tenemos una esperanza viva. Yo sé que en el mundo alrededor vemos las noticias y hay mucha negatividad, pero aunque escuchamos malas noticias y que puede ser que nuestro corazón en esta mañana puede estar amedrentado. Yo leía recientemente en Éxodo capítulo 6, verso 9, y dice que aunque Moisés le trae una buena noticia a un pueblo que ha estado esclavizado por más de 400 años, esperando que Dios los iba a sacar con brazo fuerte de Egipto, cuando llega Moisés y les trae la buena noticia de que Dios los iba a liberar, dice que sus corazones estaban tan cargados que no oyeron la buena noticia. Cuando yo leí ese verso, yo dije, yo esperaba que cuando Moisés les dijo, el gran yo soy me envió para liberarle, que todo el mundo iba a decir gloria a Dios, iban a sacar sus panderos, iban a danzar. Pero dice que por la pesadez y por la congoja de espíritu no oyeron la buena noticia. Yo no sé cómo tú has llegado en esta casa en este día, pero yo quiero recordarte que en Jesús hay una esperanza viva. No importa lo que está a nuestro alrededor, Él tiene el control de los milisegundos de nuestro caminar en Él. Señor. Y la esperanza a la cual yo te voy a hablar en esta mañana, no se trata de ser optimista. Porque hay gente que dice positive thinking, piensa positivo y las cosas te van a salir bien. Yo nunca me he parado enfrente de un lavadero de trastos y he empezado, piensa positivo, se desaparecen los platos. Piensa positivo, se lavaron solo. Piensa positivo, se lavaron la ropa. No, yo estoy hablando de una fe que está anclada en las promesas de Dios para nuestra vida. Así es que no solo quiero que pienses que tu vaso está a mitad de lleno, sino que vayas a aquel que tiene ríos de agua viva que puede llenar tu interior en este día y hace que tu vaso pueda rebosar. Nuestra esperanza está en aquel que promete y que cumple. Sí, Señor, aleluya. Yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos capítulo 4 y vamos a estar leyendo los versículos del 17 al 21. Y cuando usted lo tenga puede decir amén en esa voz fuerte que Dios le ha dado. Aleluya. Sí, aleluya. Dice Romanos capítulo 4, lo pusimos en la pantalla para aquellos que se les hace más fácil. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Como está escrito, la palabra escrita tiene un efecto poderoso en nosotros. Los científicos nos dicen que cuando usted recibe una palabra o algo impacta a su vida, usted literalmente se le hacen unos canales en su cerebro para registrar esa memoria. Así cuando dice su palabra que seamos renovados en nuestra mente, físicamente hay un sello, hay una huella que queda marcada en nuestro cerebro cuando esta palabra entra en nuestro espíritu y en nuestro ser. Aleluya. Sí, Señor. Dice aquí hablando Pablo a la iglesia que está en Roma y hablando de Abraham: te he puesto por padre de muchas naciones y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Además, el versículo 19 nos dice, su fe no flaqueó al considerar la realidad. A veces, cuando vemos la realidad, puede que nuestra fe sea sacudida. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó
por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y su palabra en esta mañana quiere que tú seas fortalecido en la fe. Y dio gloria a Dios, plenamente convencido. Yo espero que tu espíritu esté plenamente convencido en quien tú has puesto tu fe en esta mañana, de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Gloria a Cristo, sí, Señor. Nuestra esperanza, cuando tenemos una esperanza, quizás usted tiene alguna expectativa del cumplimiento de algo prometido o deseado. Cuando yo me fui a casar con Sergio, mi esposo, ya llevamos más de 3 décadas. Yo sí me casé acabadita de sacar de la cuna. Así yo siento que no han pasado los años. Cuando nos casamos, yo tenía ciertas expectativas. Sergio y yo nos conocemos desde que yo tengo 10 años, crecimos en la misma iglesia y todo ese tiempo de noviazgo nunca hubo ningún desacuerdo. Todo lo que yo decía, Sergio decía, sí, mi amor. ¿Dónde quieres ir a comer? ¿Qué fantástico restaurante has recomendado? ¡Oh, qué idea tan magnífica tú tienes! Y yo dije, no, este va a ser el matrimonio perfecto de aquí a la gloria. Y cuando nos casamos no teníamos más de 2 meses de casado. Y ese hombre, hermanos, le digo aquí entre nos, bueno, y los que no están viendo en cámara, ya esto salió, ya esto no se queda aquí. Me dice que no. Y yo le dije, yo creo que yo no oí bien. Yo creo que tú me dijiste que no, pero yo como soy tan buena, te voy a dar tiempo que tú recapacites. Para que tú cambies de opinión y tú veas lo inteligente de mi idea. Como él siempre me decía que mis ideas eran maravillosas. Yo tenía ciertas expectativas del matrimonio. Pero en Cristo yo quiero decirte que todas sus promesas son sí y amén. En Cristo tú puedes poner las mayores expectativas y esperanza, porque ese Dios sí que llega a tiempo. Ese sí sabe abrir camino en medio del desierto. Y si acaso nos encontrásemos algún mar rojo, Él sabe abrirlo para que su pueblo pase en seco. Ese sí que cumple y llega a tiempo. Aquí en este pasaje vemos en esta carta a los romanos que Pablo no solo nos recuerda que esta carta lleva 4 mayores secciones. La primera nos recuerda que Dios revela su justicia. Luego aquí en esta porción de la última sección, en el capítulo 4, nos encontramos que Pablo nos recuerda de la fe inquebrantable de Abraham. Y yo te quiero hablar 3 cositas en este día. Número 1, que una esperanza viva requiere la fe, una fe que requiere una confianza en Dios. ¿Sabe? Cuando vamos a Génesis capítulo 3, decimos, pero ¿qué le pasó a Adán y Eva? Si vivían en un lugar perfecto, si todavía no había entrado en el pecado, si las cosas parecían mejor de ahí, pues de allí, porque ¿qué podían pedir? Pero entra la serpiente astutamente y siembra duda. Y todavía sigue haciendo eso. Dios te ha dado una palabra. Tú has visto a Dios obrar en el pasado, pero en la circunstancia actual tú dices, ¿será que Dios puede? ¿Será que yo puedo confiar en Dios? ¿Será que lo que me ha dicho el médico vale más de lo que la realidad en Dios? Así es que la esperanza requiere una confianza en Dios. Cuando la serpiente le habla a Eva, dice, le habla media mentira, media verdad, dice, ¿será que Dios dijo? Y empieza y entra la duda. No permitas que la duda penetre y le des cabida a aquello que tú sabes que Dios no te ha dicho, sino pon tu confianza en aquel que ha sido fiel. Romanos capítulo 4, el verso 18 dice que Abraham tuvo esperanza
contra esperanza. Wow. Yo no sé si tú te has encontrado entre la espada y la pared. Mi esposo y yo pastoreamos 20 años y comenzamos con 4 personas. Y le estaba contando al pastor que las primeras sillas las fuimos a comprar y las puse en el baúl de mi carro. Y luego que entregamos 2 lotes con propiedad, casa pastoral y todo para gloria del Señor. Pero eso no lo sabíamos cuando empezamos. That's right. Yes. Hay que tener fe. Y en esos años vimos ciertas dificultades, pero Dios siempre fue fiel. Pero no sé si te has encontrado entre la espada y la pared, si requiere una fe no solo verbal, sino que tu espíritu se alinee con el Espíritu de Dios para creerle a Dios lo que te ha hablado. Nosotros, después de dar a luz, yo tener mi primera hija, todo muy bien, todo maravilloso, estábamos pastoreando y luego queremos tener un segundo bebé. Y yo empiezo a tener complicaciones y voy al médico y me encuentra que tengo un pequeño, ellos lo llamaban un quiste al principio, del tamaño de un frijolito, de una habichuelita. Dice, está pequeño, lo vamos a monitorear, y en unos meses eso creció al tamaño de un limón, al tamaño de una naranja, y 6 meses después estaba del tamaño de una toronja. Y dijeron, yo creo que tal vez esto va a ser cáncer, hay que sacarlo, hay que llevarlo a pathology, vamos a ver. Y de un día a la mañana, las cosas cambiaron. Hubo necesidad de operarme y él me dijo, no te preocupes, tú todavía estás joven. Todavía estoy joven, no vaya a creer, eso fue el otro día. Y yo entré con mucha confianza en mi doctor y en el Señor. Y cuando salí y él llegó a decirme, me dice, mira, te tengo buenas noticias, pero no tan buenas noticias. Yo siempre quiero la buena noticia primero para mitigar el corazón. Y le digo, dígame, doctor. Y entonces me dice, mira, el tumor se había arraigado y se había pegado a la pared trasera de tu útero, así que hubo que cortar la mitad de tu útero. Quiere decir que médicamente tú quedas infértil y nunca más vas a tener otro bebé. Ahora una chica de 28 años recién casada con un esposo que viene de 12, y mi mamá que en su familia vienen de 16, y todos esperanzados que yo también iba a hacer mi contribución a esta familia. Y él por lo menos me dijo, mira, yo no te voy a pedir muchos hijos, entre 4 y 6 yo me conformo. Pero ese día todos esos sueños se derrumbaron. En ese día me dijeron que nunca más yo iba a poder concebir otro bebé. Y parte de mi corazón, quizás yo no lo sabía en ese día, murieron mis esperanzas. Y seguimos pastoreando, y cada vez que yo oía y veía que alguien regalaba a su bebé o escuchaba de alguien que se hacía un aborto, mi corazón decía, Señor, si tú me dieras uno más. Y yo empecé a orar y decir, no, pero para Dios no hay nada imposible, uno más. Y pasó 1 año, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4, pasaron 10, para no se le deje la historia larga. Yo me imagino a Abraham y a Sara, que Dios le da una promesa. Y ellos esperaron 25 años para tener a su bebé en sus brazos. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas orando por tu esposo, cuánto tiempo llevas orando por tu hijo, cuánto tiempo llevas enfermo. Yo no sé cuánto tiempo tú estás en esa olla de presión. Pero en este día yo quiero recordarte que hay un Dios todopoderoso que envió su palabra y los cielos llegaron a existencia. Que Él cambia el diagnóstico y el rumbo de nuestra vida. Y regresando de un viaje misionero, hace 17 años atrás, yo le dije, mirando por la ventana y recordando todas las grandezas y proezas que Dios había hecho allí en ese campo misionero, las sanidades y las cosas magníficas que Dios sabe hacer, yo le dije, nunca más te pido otro hijo, no más voy a orar por otro bebé. Yo acepto tu voluntad. Porque cada vez que yo iba, yo decía, tú no estás siendo justo.
¿por qué no me das uno más? Y ese día yo le dije, yo acepto tu voluntad. Hay muchas personas que no pueden tener ninguno y yo tengo una y está saludable. Ya no más me voy a quejar contigo. Aterrizamos, hermanos, y un mes más tarde yo tenía la que hoy se llama Caroline Marie dentro de mí. Yo no se lo quise compartir a nadie en mi familia porque yo decía cuántas veces yo estaba tarde en la regla y no me llegaba y yo me esperanzaba y nada. Y en ese momento yo me recordé de que Dios tiene la última palabra y Dios tuvo la última palabra. Aunque Abraham veía su cuerpo desgastándose, aunque veía la situación de mal en peor, Dios tiene el tiempo perfecto. Dios tiene el tiempo perfecto. Y Abraham creyó esperanza contra esperanza. Cada vez que pasaba un año más, él decía, Sara no estaba poniéndose, como decimos en inglés, like a spring chicken. Abraham, dice Génesis capítulo 15, versos 5 y 6, nos recuerda que Abraham creyó a Dios y fue contado como justicia. Creerle a Dios tiene un peso grande, porque tú estás escogiendo no creer lo que te dicta tu mente, no lo que dictan las circunstancias a tu alrededor, no el diagnóstico que te acaba de dar el médico, sino que tú pones tus ojos como viendo al invisible y diciendo, yo escojo creerte. I can depend on you. Puedo depender en ti. Dios le había dicho, yo te haré una gran nación, serás padre de muchas naciones. Y él dice, pero ni tengo uno. Y a veces nos podemos desanimar en el camino y queremos ayudarle a Dios. Yo quiero llamarte a cuidadosa atención. No trates de ayudarlo a Dios, porque Dios sabe hacer las cosas mejores que nosotros. No abortes la misión de Dios, que Él tiene el camino que debes de seguir. Y traes a luz a un Ismael que hasta el día de hoy hay contienda. Dice, Dios le hizo una promesa, un pacto a Abraham, que él sería padre de muchas naciones. Allí Génesis del 12 al 17. Y a menudo Dios le bendice a Abraham y él puede ver las riquezas y el ganado, pero lo que él estaba esperando todavía no le había llegado. No te desanimes en medio de la jornada. Dios te ha llamado a ser bendición. Y esa promesa que Dios le hace a Abraham de ser bendición a todas las naciones, no solo que de su descendencia, sino en un aspecto espiritual, se cumple en la persona de Jesucristo. Tú y yo hemos sido injertados a esa promesa. Donde quiera que tú llegas, llega la esperanza viva de Dios, porque llega una palabra del cielo que tú llevas en tus labios. ¿Será que te has puesto a pensar en eso? Que donde quiera que tú llegas, no importa el entorno o el caos, entra la misma presencia de Dios en este lugar, porque somos portadores. Estos vasos de barro portan la presencia de ese Cristo resucitado que cambia todo. Y de ese linaje viene el Mesías. Pablo señala aquí en este capítulo 4 que Abraham escogió tener una fe viva en la promesa que Dios le hacía. La promesa viene por fe y viene por la gracia de Dios, garantizada por Dios mismo. Dios revela las cosas que no son a sus hijos. Y a veces Dios nos revela planes. Lo que tenemos es que ser pacientes. Yo me pongo en los zapatos del pastor y la pastora cuando iniciaron esta obra, los sueños que habían en ellos, y estar en este lugar y ver la prueba de un Dios que sabe cumplir y proveerse para sí mismo. Usted puede dar gloria a Dios. Usted está sentado en una promesa hecha realidad en este lugar. Dios nos recuerda a través de su palabra que el carácter de Dios se revela en su palabra. Y Pablo nos recuerda y nos invita a nosotros a preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿será que nosotros a través de leer las escrituras
nos hemos dado cuenta del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Su carácter nos invita a poner nuestra confianza en Él. Él es Dios creador, Él es Dios proveedor y es Dios sustentador. Él no solo resucitó a Cristo de los muertos y todo lo que vemos viene de Él, sino que los cometas y los planetas no se están chocando porque Él lo tiene todo en la palma de su mano, como nos dice Colosenses capítulo 1. He aquí 4 ejemplos que nos recuerdan que Dios es confiable. Nosotros vemos que aunque el cuerpo de Abraham y el vientre de Sara estaba bastante pasaditos de edad, no hubo nada imposible para él, sino que Dios le da a Isaac. Número 2, Dios detuvo la intención de Abraham cuando fue a sacrificar a Isaac porque estaba probando su corazón. Y luego vemos que Dios cumple su promesa porque los judíos donde quiera que llegan hay bendición. Llega la prosperidad de Dios y no hay quien los pueda extinguir. No hay régimen de Nazi ni de Hitler que se pueda deshacer de ellos, porque Dios mismo cuida de ellos y cuida de ti y cuida de mí. Amén, así es. Nuestra fe va a ser probada. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1, ahora bien, tener fe es estar seguro, tener la certeza y la esperanza de aquel que nos promete y estar convencido en aquel que nos prometió. La fe produce esperanza. Me imagino que los años que Abraham estuvo esperando, él seguía creyendo, aunque quizás su espera se hacía difícil. Cuando actuamos sobre nuestra confianza es difícil sostenernos, pero cuando nos sostenemos en la confianza y en la fe de Dios, entonces podemos tener perseverancia. Se desarrolla la perseverancia en nosotros. A medida de que vemos que Abraham enfrenta obstáculos, pero la fe y su confianza en Dios le permiten sobrepasar esos obstáculos. Nosotros también podemos ver que Abraham se sostiene en una fe viva en Dios. Y él puede ver su mano obrando y que su fe no flaqueó. Primera de Corintios capítulo 2, versos 9 y 10 nos invita y nos recuerda que está escrito que cosas que ojo no vio, ni ningún oído ha escuchado, ni han penetrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le amamos. Usted puede dar gloria a Dios por eso. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio de su Espíritu Santo para revelarnos las profundidades de su grandeza. En ningún momento Abraham dudó, sino que caminó y se sostuvo viendo ese Dios obrar a su favor. Salmo 131:3 nos recuerda y dice: Israel confía en el Señor desde ahora y para siempre. Muchas veces tenemos que hablarle a nuestra alma y decirle: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esperanza mía y Dios mío. Aleluya. Confía en Dios. Los primeros 5 meses de gestación del milagro que yo tenía dentro fueron maravillosos. Cuando yo finalmente fui al médico y él me dice: señora Marroquín, usted está en estado, y me dice: esto es imposible, yo mismo le corté la mitad del útero, usted no puede estar encinta, ¿qué pasó? Y después yo ni le contesté, él mismo se quedó como anonadado y me dice: esto es un milagro. Y digo: qué bueno que usted puede declararlo y no fui yo la que lo dije. Qué bueno que Dios puede asombrar a los médicos. 5 meses y medio luego yo me empiezo a sentir un poco mal y le digo a mi esposo: llévame al médico para que me revise.
Y yo dije, ay, me van a devolver a la casa. Y cuando yo llegué al centro médico, empieza todo el mundo a correr. Y si usted sabe algo, cuando usted llega a la emergencia, ellos no están apurados porque ellos no se van de ahí. Sean 10 pacientes, sean 3, sean 100, ellos no tienen prisa. Y cuando usted ve los de la emergencia correr, preocúpese. Y en ese día todos corrieron y dijeron, no, tenemos que subirla rápido para arriba. Y yo dije, am I going home? Yo me voy a mi casa. Y me dice, oh no señora, usted no se va a su casa. Empezaron las complicaciones y yo tuve que empezar a poner la confianza en ese Dios que me había dado esa promesa. Dice Romanos capítulo 5, verso 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. Yo no sabía que ese día empezaría un proceso de sufrimiento para mí y para mi familia. Dice, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Y la resistencia produce carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no solo no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Las próximas semanas sería día tras día de mala noticia. Hasta que llegó el día que el médico entró y me dijo, señora Marroquín, usted tiene 24 horas para decidir si se queda en este planeta Tierra o si pasa a su otra eternidad. Yo no sé qué usted haría con 24 horas de vida. Yo en 20 años de pastorado fui a visitar muchas personas, oré por muchos que estaban enfermos, vi la mano de Dios obrar, pero vi casos que el Señor había determinado que se llevaba a esa persona a la gloria celestial. Pero no hay nada que te marque que cuando eres tú en esa cama de hospital y te dicen, hemos agotado nuestro almacén médico, no hay nada más que hacer por usted. Y yo le dije a mi esposo, en esta noche hay servicio, yo necesito que tú te vayas a la iglesia a orar, porque hay poder cuando el pueblo de Dios se une. Y yo le dije, yo me voy a quedar aquí y voy a orar. Yo no me podía ir como quiera. Y mi esposo y yo le dijimos al médico, yo le dije, mire, médico, yo quiero decirle que el día de mañana, si usted tiene que escoger entre salvar la una y la otra, usted va a salvar ¿qué? ¿Qué dicen las mamitas? La bebé. Estas mamitas saben cómo es esto. Y mi esposo dice, no, yo necesito que usted salve a mi esposa. ¿Ustedes cómo que saben de esto? Y yo le dije, no, nosotros no vamos a argumentar ahora. Tú te vas a orar a la iglesia, yo me quedo aquí y la última palabra la tiene Dios, pero mi bebé. Y él se fue a la iglesia y yo me quedé y yo dije, bueno, si me quedan 24 horas, yo no me voy a poner a pelear con Dios, porque yo necesito cuando yo llegue que me digan bienvenida y no esta que se quejaba. Pero en ese momento mi corazón sí se sentía pesado. Yo no concebía en mi mente que después que Dios nos había permitido plantar la iglesia, pastorear la iglesia, había permitido que un milagro se concibiese en mí, yo no iba a cargar ese milagro. Yo dije, no te entiendo. This doesn't make sense. Esto no tiene lógica. Y es muy importante que esa fe viva esté anclada en la palabra de Dios, porque si está anclada en tus emociones, entonces fácilmente el enemigo puede penetrar tu mente y decirte, Dios no es justo, Dios no es bueno. Y nosotros sabemos que Dios es bueno y para siempre su misericordia y sus designios son perfectos. Necesitamos una fe viva, pero anclada en la palabra de Dios, no en mis emociones, no en la lógica, sino en su palabra, que es inconmovible y firme.
Dice que se seca la hierba y se marchita la flor y muere la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hallelujah. That's right. Esa palabra que penetra hasta los tuétanos, como nos dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Y en esa palabra yo me aferré y empecé a decir: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque todo lo que Dios envía es para mi bien. Una fe viva tiene confianza en que Dios sabe mejor. Eso fue la duda de Eva. Eva no confió que el plan de Dios era mejor de lo que le estaba presentando la serpiente. A veces nosotros vemos como Lot que la tierra se ve mejor del otro lado y no lo que Dios te está dando en este momento. Tienes que tener una fe que confía en ese Dios que te guía. Aunque tú no veas dónde vas a poner el próximo paso, aunque te rodeen los problemas, Dios sabe cuidar de ti. Hallelujah. That's right. En ese día yo empecé a bendecir a Dios y empecé a darle gracias. Gracias por escogerme y llamarme al ministerio. Gracias por darme oportunidades que nunca soñé. Gracias por la bendición de que un milagro médico se llevase a cabo en mi cuerpo, para que los médicos y las enfermeras vean que tú todavía estás en los negocios de lo supernatural, de que tú tienes la última palabra en mi vida. Y le dije: yo te doy gracias. Gracias por la vida, gracias por la esperanza. Y yo empecé a recordar todos esos textos bíblicos que aprendí en la escuela dominical, aprendí en las misioneritas que ahora le llaman Girls Ministry. Yo soy producto de un discipulado, de una iglesia que se invierte en la próxima generación. Por eso yo les dije que mi alma y mi espíritu se regocijaba, porque yo dije: en la niñez es la iglesia del presente y la juventud también del futuro. La palabra de Dios nos dice que Jesús es la palabra viva, ese verbo hecho carne que llega a sustentarnos. Y en esa noche, mientras yo estaba adorando a Dios y alabando, yo quiero decirte que Dios nos mandó un ángel, nos mandó un arcángel, nos mandó un representante. Yo sentí como a la medianoche que el mismo creador del universo hizo acto de presencia en ese cuarto. Y que él dijo: yo estoy aquí para cambiar el dictado de los médicos. Yo tengo la última palabra. Y cuando ese cuarto se iluminó con una luz irradiante, todas esas máquinas, hermanos, se dispararon. Y corrieron las enfermeras. Ellas creían que yo, de la desesperación, me había desenganchado, me había quitado las conexiones. Y yo le dije: no, yo no toqué nada. Pero lo que yo quiero decirte en este día, que el día de mañana no va a haber necesidad de escoger, porque Dios ha hecho la obra en mi cuerpo. Tú vas a ver que todo, y empezaron las máquinas a estabilizarse. Y la próxima mañana, cuando el doctor llega y me examina, él me dice nuevamente: señora Marroquín, I'm speechless. No tengo palabras. Todos sus síntomas se han estabilizado. No va a haber necesidad de que la intervengamos y le llevamos para hacer ninguna cirugía. Quirúrgicamente era la palabra. I had to come. Sino que si usted descansa y hace reposo, yo creo que esta bebé se va a lograr. El día de hoy, esa bebé es un tronco de muchacha, con un pico fino, como le digo yo, que los médicos, después que nació, creían que iba a tener un montón de problemas. Y ahora lleva 98 en química, 97 en qué sé yo qué. Es una estudiante sobresaliente, porque lo que Dios hace, lo hace bien. Salmo 130, verso 5 dice: Señor, toda mi vida he esperado en ti. En ti he confiado y en tus promesas. Romanos 15:4 nos dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza,
para que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Yo he traído esta palabra para traer consolación a tu vida en este día. Para recordarte que en este caminar, tanto como Dios probó el pueblo de Israel, como los llevaba en el desierto, como nos dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y te hice pasar por el desierto para probar lo que había en tu corazón. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Porque a veces nosotros pensamos que amamos mucho a Dios. Sí, porque todo va bien. Pero la tragedia no avisa con anticipado, sino que toca cuando menos la esperas. Y ahí es cuando una fe viva se tiene que activar. Cuando pasan los años y no ves a Dios obrar, es que tienes que agarrarte de su palabra y decir: Dios me dijo y Dios cumple. Aleluya. Josué capítulo 21 me recuerda que ninguna de las promesas que Dios hizo cayeron al piso, sino que todas se cumplieron. Si Dios lo dice, yo lo creo como creyó Abraham, para que sea contado como justicia para nosotros también. Aleluya. Si Dios te ha hablado, no importa lo que tus ojos vean, no importa el diagnóstico del médico, agárrate de su palabra en esta hora. Y recuerda lo que dice, que esa esperanza es la que tenemos en Cristo, no en nosotros. Romanos 15:13 nos recuerda que el Señor de la esperanza llene nuestros corazones de gozo y de fe, para que habite el Espíritu Santo en nosotros. Yo espero que a través de esta mañana el Espíritu Santo haga revivir tu fe en Él. Te recuerde de la potentuosa mano de Dios que está disponible a tu favor. Sabe que la palabra de Dios nos dice que Jesús es la esperanza de gloria. Dice, y Jesús habita en usted y en mí. He dwells in you. The Spirit of God, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y cuando yo pienso en esto, entonces mi fe se fortalece. Porque yo digo, ese Espíritu Santo que está trayendo el mundo a su existencia en Génesis capítulo 1, verso 2, que está sobre el caos y trae orden. Es ese mismo Espíritu Santo que cuida de Abraham y de su familia, que liberta al pueblo de Israel de esclavitud, que protege a María y a José y cuida de Jesucristo para que llegue el Mesías. Es aquel que resucita a Jesús de los muertos. Es aquel que empodera a su iglesia para que se lleve a cabo su misión. Eso es lo que está disponible para usted y para mí. Eso es lo que vive dentro de nosotros. Ese gran yo soy sigue caminando con usted y conmigo. Por eso es nuestra esperanza viva. ¿Sabe cuando yo leo en Éxodo capítulo 3 que esa zarza ardía y por curiosidad? Y quizás usted está aquí como un amigo y dice, ¿será que puedo confiar en Dios? ¿Será que es real? Yo quiero decirte que no hay nada más cierto y más seguro que Dios para poner tu confianza y tu esperanza en Él. Pero cuando Dios le dice a Moisés, ve y haz lo que yo te digo, muchas veces tenemos temor. Cuando a mí me invitaron a servir allá en Springfield, yo dije, búsquense a otra. Búsquese a otra persona más cualificada, y a veces le queremos decir a Dios que nosotros sabemos mejor que Él. Si Él te escogió, Él te capacita. Si Él te escogió, Él va a caminar contigo. Y Él le dice a Moisés, ve. Y Moisés le dice, Señor, tú sabes mi pasado, que hasta delincuente soy, maté a alguien. Yo no sé tu pasado, pero Dios sí lo sabe. Y Él le dice, yo soy, va contigo. Ese es el Dios de tu pasado, el yo soy del ayer. Yo soy el que estoy aquí contigo, pero yo soy el que ya está en el futuro que he preparado para ti. Aleluya.